Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia rechazó este viernes 20 de enero el recurso de casación presentado por la defensa del ex asambleísta Daniel Mendoza y ratificó su condena a 50 meses de prisión por delincuencia organizada. El ex legislador de Alianza País fue condenado por integrar una red de corrupción en torno a la construcción del Hospital de Pedernales en Manabí. El tribunal, integrado por Byron Guillén, Mercedes Caicedo y Javier de la Cadena, declaró por unanimidad improcedente el recurso de casación presentado por los abogados de Mendoza y Edmundo Tamayo, ex director del Servicio de Contratación de Obras. Por este caso también es buscado por las autoridades el ex legislador Eliseo Azuero, quien permanece prófugo desde hace años. La noche de este domingo 22 de enero, el presidente de la República, Guillermo Lasso, desde el Palacio de Carondelet, mantuvo una entrevista con el periodista Milton Pérez. En este espacio, el jefe de Estado informó sobre las acciones de su administración en los frentes económico, social, comercial, relaciones internacionales, entre otros. Lasso empezó su intervención aclarando la postura del gobierno ante presuntos actos de corrupción. Al respecto, fue determinante al referir que su administración respeta la independencia de funciones y, por tanto, reconoce el accionar de la Fiscalía. Además, enfatizó que en su gobierno no hay ninguna estructura organizada ni criminal para cometer actos de corrupción. Lo que hay es presuntos actos de corrupción de un funcionario. No se ha filtrado la corrupción en mi gobierno. Durante la entrevista, el presidente también se refirió al tema de seguridad y destacó que está combatiendo este flagelo con frontalidad a través de la incautación de drogas y no pactando con los narcotraficantes. Sobre este tema manifestó que el COSEPE se ha definido al narcotráfico y crimen organizado como el principal enemigo. Con ello se busca que Policía Nacional y Fuerzas Armadas trabajen de manera conjunta. Anticipó que se prevé la llegada de equipamiento para el mes de febrero. El ministro del Interior, Juan Zapata, informó este domingo 22 de enero sobre la captura del presunto autor intelectual del asesinato de un candidato a alcalde de Salinas, Santa Elena, ocurrido este sábado. En su cuenta de Twitter, el funcionario destacó el trabajo de la DINASED y adjuntó una imagen del sospechoso. Tenemos una policía técnica y profesional, señaló. El imputado es Brian Fajardo, RC, de 27 años, ecuatoriano, quien ha enfrentado una investigación penal por narcotráfico, según consta en el portal de la Función Judicial. Julio César Faracho Druet fue acribillado alrededor de las 18 horas de este sábado en la parroquia José Luis Tamayo, Muey, perteneciente a Salinas. El crimen ocurrió mientras el hombre recorría este sector como parte de su campaña política. La policía indicó que dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra el postulante. Los sicarios abandonaron la moto en el barrio Eugenio Espejo del cantón La Libertad y luego tomaron un taxi. El aspirante alcalde era auspiciado por la Alianza de Organizaciones Políticas Unidad Popular, lista 2, Sociedad Patriótica, lista 3 y Mover, lista 35. El asambleísta Ronnie Aliaga se refirió a los cuestionamientos que pesan en su contra desde que estuvo ligado a la agrupación de los Latin Kings hasta su vinculación con el nuevo caso del Gran Padrino, al que la Fiscalía lo bautizó como Encuentro. Aliaga recordó que cuando vivía en el suburbio se unió a la agrupación de carácter urbano y dijo que durante el gobierno de Rafael Correa entró junto con otras agrupaciones en un proceso de pacificación. Lamentó que este tipo de organizaciones sean estigmatizadas por la sociedad, pues dijo que como en todo hay personas buenas y malas y que en esa época hasta fueron nominados embajadores de la paz. El legislador enfatizó que lo acusaron de narcopolítico y señaló que no tiene ningún proceso en su contra. Para ello, indicó que es suficiente con revisar el apartado de causas de la página de la Función Judicial. Incluso mostró un documento con fecha 31 de octubre de 2022 de la Fiscalía, en el cual se certifica que no es investigado por el presunto delito de narcotráfico. Lo mismo habría hecho con el Consejo de la Judicatura. Comentó que el pasado 4 de enero pidió a la Fiscalía que lo investigue por narcotráfico. La respuesta de la entidad se dio luego de que un frente de lucha contra la corrupción, liderado por el asambleísta Fernando Villavicencio, se conformó en el Parlamento. Afirmó que él pidió la investigación previa y que el frente no oficializó ninguna denuncia porque no tienen pruebas.
En la avenida Carlos Julio Arosemena, en Guayaquil, asesinaron a un agente de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, afuera de un centro comercial. El agente que realizaba su trabajo en esa zona fue sorprendido por un hombre que le disparó para luego huir en un vehículo de color blanco. Según información preliminar que circulaba en redes sociales, el uniformado tenía 25 años. Enseguida, en el lugar de los hechos, se concentró un grupo de agentes consternados por la muerte de su compañero, mientras la Policía Nacional realizaba su trabajo para dar con los responsables de este crimen. Carlos Canda, conocido como financista de la banda Los Tiguerones, fue asesinado la madrugada de este sábado 21 de enero. 6 hombres vestidos con uniformes de policías ingresaron a una finca en Pedro Carbo y terminaron con la vida de quien había sobrevivido a 2 ataques armados en Guayaquil, el uno registrado el pasado 6 de enero y el otro el 11. Cada era investigado por casos relacionados con los delitos de narcotráfico, extorsión y muerte culposa. De manera preliminar se conoce que en el sitio del crimen un hombre y una mujer también fueron acribillados. Estos últimos fueron identificados como Víctor V. Quimí y Alison Arana Villón. Una estudiante fue asesinada por sicarios la noche del viernes 20 de enero en el interior de la Universidad Estatal de Milagro, en la provincia del Guayas. La joven salía de rendir un examen cuando fue atacada por delincuentes que se trasladaban en una moto. La víctima fue identificada como María Gema Moreira Vera, de 27 años. Era estudiante de la carrera de Trabajo Social y residía en Apuntilla, parroquia del Cantón San Borondón. El crimen se registró aproximadamente a las 21 horas. Los sicarios ingresaron en moto a la universidad y allí le dispararon. El cadáver fue trasladado al centro forense para los trámites de la autopsia respectiva, mientras en el lugar de los hechos no se encontraron indicios balísticos. Según los agentes de la Policía Nacional, la joven no registraba antecedentes penales. La Policía Nacional desarrolló varios operativos antinarcóticos que permitieron la incautación de 294 kilos de cocaína. El estupefaciente era transportado camuflado en la cabina de un vehículo en la localidad de Pungarayacu, Napo. Según la entidad, hay un detenido por el delito y se iniciaron las investigaciones correspondientes. Además, se reportó que se incautó 293 paquetes de sustancias ilícitas en la localidad de Esmeraldas. Sujetos balearon un tuti ubicado en la perimetral al lado de la entrada de la 21 al norte de la ciudad, todo por el tema de las vacunas. Este sector ha sido noticia por varios hechos violentos en los últimos 15 días, donde los ladrones se pasean tranquilamente. A los bomberos les tomó casi 3 horas controlar las llamas. Según información preliminar, el siniestro no dejó víctimas. La alerta surgió a las 3:45 del 23 de enero de 2023. El mercado de la quinta etapa del Recreo en el Cantón Durán comenzó a envolverse en llamas. Tras recibir la llamada a través del ECU 911, equipos del Cuerpo de Bomberos de Durán comenzaron con los trabajos para apagar el incendio. Esto con la presencia de los moradores del sector apostados en los alrededores del mercado. En medio de violentos enfrentamientos, principalmente en la capital Lima, transcurre el paro nacional convocado por organizaciones sociales. Las protestas alcanzaron su punto más álgido la noche de este jueves, cuando se produjo el incendio de una casona patrimonial en el centro de la ciudad. Las causas aún no están claras. Estamos indignados, ¿no?, por tanta injusticia que está pasando, ¿no?, por la represión policial, por los muertos, porque no hay justicia, ¿sí?, y también porque la gente pide la renuncia de la presidenta. La presidenta peruana, en un mensaje a la nación junto a algunos de sus ministros, cuestionó la violencia en las protestas. Los actos de violencia generados a lo largo de estos días, de diciembre y ahora en enero, no quedarán impunes. El gobierno también expresó su preocupación frente a los intentos de grupos de manifestantes de tomar 3 aeropuertos. La mandataria aseveró que no se trató de una casualidad y que fue preparado con premeditación. La mañana de este viernes, el ministro del Interior, Vicente Romero, también visitó a policías heridos en las protestas. Dejemos esta violencia. Unámonos
Queremos seguir creciendo. La embajadora de Estados Unidos en Perú nuevamente expresó su preocupación por los incidentes de las últimas horas y llamó a la fuerza pública a respetar los derechos humanos, incluyendo el derecho a la protesta. Para la Casa Blanca, la implementación de los programas de permisos humanitarios temporales para migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba es la vía correcta para cumplir con la promesa del presidente Biden de crear un sistema migratorio seguro, legal y humano. No solo Estados Unidos de manera unilateral, sino en asociación con México. Ese es el tipo de iniciativas que estamos buscando impulsar para este año 2023. Queremos seguir haciendo cosas innovadoras para gestionar humanamente la migración con nuestros socios. Katie Tobin, asesora especial del presidente Joe Biden, indica que la iniciativa que ha restringido el acceso irregular de miles de migrantes de esos 4 países podría expandirse a otras nacionalidades, aunque descarta que sea en el corto plazo. Siempre estamos evaluando cómo funcionan estos programas, siempre evaluamos las tendencias, estamos en estrecho contacto con nuestros socios en toda la región y ciertamente estamos abiertos a considerar la expansión en el futuro. La política anunciada por la Casa Blanca ha sido criticada por agencias de Naciones Unidas. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU está preocupada porque las medidas recientemente anunciadas por Estados Unidos no cumplen con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. Líderes republicanos y alcaldes de ciudades impactadas por la crisis demandan acciones contundentes y fondos adicionales por parte del gobierno federal. La oposición del mandatario también exige medidas más restrictivas para proteger la frontera. Francamente, lo que necesitamos es más agentes de la patrulla fronteriza asegurando la frontera de Estados Unidos. Podemos hacer mucho más si recibimos los fondos que solicitamos del Congreso, los recursos que necesitamos en nuestra frontera para agentes en el terreno, tecnología, infraestructura, jueces de inmigración. Si bien la tasa de desempleo más baja en 50 años ha tenido lugar durante la administración Biden, los expertos destacan que ha sido a un alto costo. En el proceso de hacer que nuestra situación laboral y económica volviera a donde estaba, desencadenaron o contribuyeron a desencadenar una enorme inflación y aumentar sustancialmente nuestra deuda nacional. Una inflación que alcanzó un aumento de 7 puntos porcentuales y que ha venido disminuyendo, pero aún se mantiene elevada. Lo que la administración debería estar haciendo ahora con el Congreso es tratar de facilitar que la Reserva Federal luche contra la inflación. Pueden hacerlo al reducir la atención médica, el costo, reduciendo la demanda económica a través de menores déficits, a través de impuestos más altos y gastos más bajos, y pueden hacerlo eliminando el alivio restante de COVID. Situación sanitaria que le permitió cumplir y exceder la distribución de 100 millones de vacunas y un manejo de la pandemia, logro que se suma a alcances en materia legislativa, pese a la división en la que se encontraba el país al inicio de su administración. Aprobó la Ley de Transporte Marítimo, la Ley de Infraestructura, la Ley de Reducción de la Inflación, que en realidad es una ley ambiental. Fueron piezas masivas de legislación nacional. Realmente hay que volver a la administración de Johnson para encontrar un demócrata que tuviera tanto éxito en términos de su legislación. Logros que alcanzó de la mano de una Cámara de Representantes demócrata con Nancy Pelosi a la cabeza. Ahora el Senado está de su lado, pero la Cámara Baja tiene una mayoría republicana. Todavía puede proponer gente al Poder Judicial en particular, pero no solo para la Corte Suprema, pero en los proyectos de ley de gastos, en el proyecto de ley del tope de la deuda que se acerca, donde necesita el apoyo de ambas cámaras, va a ser difícil. El activista demócrata Norman Solomon opina que Biden debería aumentar el trabajo conjunto con otros países. El tiempo en que Estados Unidos puede dominar el mundo debería haber terminado. Eso no debería ser el esfuerzo. Somos un mundo con 7 u 8 mil millones de personas. Sabemos por el clima, por el COVID, que lo que va, vuelve. La llegada hace 2 años de Joe Biden a la Casa Blanca fue un cambio significativo para América Latina. Su política de relacionamiento y alianza con naciones de la región significó un gran giro para el continente, apunta el profesor universitario Ramiro Bejarano. Yo creo que Biden y su gente entendió que la manera de entenderse con estos países no es ni amenazando ni haciendo pues cosas que generen turbulencia. En la otra orilla se encuentra el politólogo Juan Fernando Contreras, quien cree que el mandato de Biden ha obtenido logros escasos. Que ha sido un viraje relativamente tímido,
se ha centrado sobre todo en el tema migratorio y la lucha contra drogas. Ambos expertos coinciden en que el acercamiento que ha tenido con países que no son aliados estratégicos es histórico y sigue la línea del exmandatario Barack Obama. Se han visto cambios en la relación con países especialmente de interés, pues como Cuba, Venezuela. Ha bajado la temperatura con el tema de Maduro y yo creo que ha logrado enviar un mensaje en el resto de Latinoamérica. La necesidad de obtener permisos de trabajo ha puesto a los migrantes que han llegado recientemente a la ciudad de Nueva York en la mira de personas inescrupulosas que acuden a los albergues de migrantes para venderles tarjetas para viajar, documentos de identificación y hasta cuentas bancarias. Nos han ofrecido muchas cosas, como cosas de banco, nos han ofrecido que, bueno, muchas personas nos damos cuenta que sí son fraudulentas, pero de verdad sí han venido bastante a ofrecernos créditos. Y entre muchas personas se escuchan lo que dicen de que, oye, mira, por ahí están sacando el social, por ahí están sacando eso. Algunos se acercan a los migrantes y otros lo hacen desde autos que rondan los albergues, según dice Iván, quien hace poco llegó de Venezuela. Acá mucho más que todo ha venido una camioneta negra más que todo y nos vienen a estafar vendiendo cadenas de oro, cosas así, a un precio sumamente económico. Organizaciones a cargo de coordinar la ayuda a migrantes piden cautela y solamente solicitar trámites de documentos por canales oficiales. Para esa gente que están llegando, yo le digo que pasen los trámites adecuadamente, no traten de coger la línea rápida porque a última hora van a perder y otro va a aprovechar. Si quieren hacer la cosa bien, hagan los trámites como lo tienen que hacer. Hay organizaciones aquí afuera en las cuales les puede ayudar y brindar el apoyo que necesitan. Terminó este viernes la 8ª cumbre del Grupo de Contacto en la base aérea de Ramstein, sin una decisión por parte de Alemania que podría dar luz verde a los países aliados de Ucrania a incluir en sus paquetes de ayuda militar tanques Leopardo. Estados Unidos compartió que entregará una asistencia avaluada en $2.500 millones al gobierno ucraniano y por primera vez incluirá vehículos armados conocidos como Strikers. Este grupo de contacto no se ralentizará. Vamos a profundizar y en base al progreso que hemos logrado hoy, estoy seguro de que los socios de Ucrania en todo el mundo están decididos a enfrentar este momento. Estados Unidos sigue comprometido a liderar este esfuerzo coordinado. A pesar de las peticiones del presidente ucraniano, Alemania y los aliados analizan las implicaciones de enviar tanques de guerra. Realmente no estamos dudando, solo estamos equilibrando con mucho cuidado todos los pros y los contras. Posibilidad frente a la que ya ha reaccionado el Kremlin. Las consecuencias serán inequívocamente negativas. Hemos dicho repetidamente que tales suministros no podrán cambiar nada fundamentalmente, pero agregarán problemas para Ucrania y para el pueblo ucraniano. Mientras tanto, en Washington, el Departamento del Tesoro adoptó medidas para reducir las operaciones del grupo de mercenarios Wagner, que asiste en la ofensiva militar rusa en Ucrania y que podría reclutar efectivos en las cárceles rusas, según la inteligencia estadounidense. La empresa conocida como Wagner está cometiendo atrocidades y abusos contra los derechos humanos en Ucrania y, por supuesto, en otras partes del mundo. Como ocurre desde hace 50 años, los activistas contra el aborto se congregaron una vez más en la capital estadounidense. En esta ocasión, celebraron que Roe vs. Wade, el litigio que estableció el derecho constitucional al aborto, haya sido anulado por la Corte Suprema, pero ahora quieren acciones adicionales del Congreso. Queremos que el aborto sea ilegal. Vamos hacia eso, pero aún queda mucho por hacer. Deseamos que los congresistas hagan enmiendas para hacerlo ilegal y permitir que la vida ocurra y no se le quite la vida a seres humanos inocentes. Después del desmonte de Roe vs. Wade, 13 estados prohibieron el aborto y 5 implementaron restricciones. En otros 6 estados, los intentos por restringir el aborto fueron infructuosos. Estoy aquí para apoyar la lucha contra el aborto porque aún está ocurriendo. El hecho de que la Corte Suprema se haya despertado no significa que el aborto no esté ocurriendo. Tenemos que acabar con esto todos juntos. Hago un llamado a los estadounidenses para que honren a las generaciones de defensores que han luchado por la libertad reproductiva, reconozcan a las
innumerables mujeres cuyas vidas y futuros han sido salvados y moldeados por la decisión de Roe vs. Wade y avancen con propósito mientras trabajamos juntos para restaurar el derecho a elegir. El comunicado del presidente Joe Biden se dio para conmemorar el aniversario número 50 de Roe vs. Wade, litigio que dio origen a la Marcha Anual por la Vida en rechazo del derecho constitucional al aborto, que estuvo vigente hasta junio de 2022. El coronavirus retoma cifras de impacto en Estados Unidos. En esta oportunidad, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades registran un incremento de nuevos contagios y hospitalizaciones por COVID-19 en 90% en Florida durante las últimas 2 semanas, una tendencia que preocupa a los expertos de salud pública. Estamos hablando de... Google anunció que despedirá a 12,000 de sus empleados alrededor del mundo. Otras gigantes tecnológicas como Amazon, Meta y Microsoft también han adoptado recortes drásticos de sus nóminas. El turno llegó este viernes para Alphabet, la empresa matriz de Google. Se trata de una de las rondas de despidos más grandes en la historia de la compañía. Solamente este mes se habían producido al menos 48,000 despidos en un sector que se está ajustando el cinturón tras el brusco incremento de ventas en línea durante el confinamiento del coronavirus. La Comisión Permanente de Derechos Humanos es la organización no gubernamental más antigua de Nicaragua, dedicada a la defensa de los derechos humanos. Fue fundada en 1977 durante la dictadura militar, pero sus más de 40 años de trabajo llegaron a su fin. Hemos recibido la noticia que ya esperábamos, la confiscación y el robo descarado de nuestra propiedad. Roger Castañeda y Marcos Carmona, representantes de esta organización, denuncian que cerca de 15 trabajadores, incluidos ellos dos, salieron a Estados Unidos debido a que la institución fue ilegalizada por la Asamblea Nacional y sus bienes fueron declarados de utilidad pública. Nos duele porque este es un edificio que lo logramos conseguir con aporte de la cooperación internacional, específicamente de la Fundación Konrad Adenauer. El abogado Yader Valdivia explica que la Comisión Permanente de Derechos Humanos forma parte de las más de 3.000 organizaciones no gubernamentales que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, ilegalizó en 2022. El Estado de Nicaragua tuvo que utilizar no solo la Asamblea Nacional, sino el Ministerio de Gobernación para poder seguir cancelando ONG en Nicaragua. El oficialismo ha argumentado que la decisión de cancelar estas 3.000 organizaciones obedece a que han incumplido con sus obligaciones de ley. La ciudad de Los Ángeles fue testigo esta semana de la creación de la pizza más grande del mundo. Mide 1.310 metros cuadrados y tendrá 68,000 porciones, o tiene 68,000 porciones. La empresa Pizza Hut buscaba ingresar al libro de los récords Guinness y lo logró finalmente este viernes. La creación de esta mega pizza requirió más de 6,000 kilos de masa, más de 2,200 kilos de salsa, casi 4,000 kilos de queso y más de 630,000 pepperonis. Luce deliciosa, ¿verdad? Y lo mejor es que las porciones serán donadas a bancos de alimentos y organizaciones benéficas locales. Pues con esta enorme imagen nos despedimos por hoy.